Javier Preciado Patiño está con nosotros. Se quedó. ¿Qué es esa cara? Justo aparecí en la cámara. Por eso se quedó sorprendido. De golpe. Javier Preciado Patiño. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Acércate un poquito más, así te escuchamos mejor. Ahí está, sí. Bueno, gracias. Ex subsecretario el cargo, ¿no? De Mercados. Agropecuario, sí. Y gran rockero, además, ¿no? Fanático de Papo. Sí, fanático de Papo. Sí, de blues en general. Y ahí, bueno, en el perfil mío en X pongo fanático de Gibson, de la marca Gibson. Mirá. Sí, que ahí para mí es blanco-negro, está de este lado de la grieta, o es Fender o es Gibson. Mira. Sí. Nunca se convirtió en un programa de músicos. Y lo que pasa es que acá hay banco, dijiste. Banca, mirá. Banca tenés un seguidor. Claro, sí. Yo, por ejemplo, no me compraría una Fender Stratocaster nunca en la vida. Ya estoy grande, no lo hice, no lo voy a hacer. En cambio, tengo unas cuantas Gibson para. Mira. Sí. Me sorprendés con esto. Vos estuviste muchísimo tiempo, Javier, vinculado con el periodismo y no sé si de repente, pero de un día para otro surgió esto de estar en la política. ¿Cómo fue ese? En realidad en la política, de alguna manera estuve casi siempre. Cuando estaba en el colegio secundario, que era el momento de los militares, terminaba el proceso y se volvían a armar los centros de estudiantes, yo era casi el único que estaba, digamos, tratando de hacer algo por el peronismo. Cuando la mayoría de mis compañeros iban todos eran del PC, y yo siempre, nunca, ni remotamente me alineé con estas expresiones socialistas, comunistas. Había que resistirse a la ferifiesta. No fui a la ferifiesta, por supuesto. No, pará, eso. También soy humano, quería ganar y bueno, el arte y parte, ¿quién no? Bueno, para los chicos que nos están escuchando, yo era muy chico igual en la época de la ferifiesta, pero mi hermano, que es un poquito más grande, que me lleva unos 5 años, venía con sus banderas del Partido Comunista. Sí, bueno, hasta ahí. Esas cosas. Pero después en la facultad, cuando entré a la facultad de agronomía, ahí me metí en la agrupación peronista, que era absolutamente marginal. Me imagino. Tenían más gente los del FAUDI, ponele que era un frente, una cosa de izquierda, los chinitos le decíamos, que los peronistas. Siempre en la agronomía estuvo el LAI. Ahí había gente como, bueno, en su momento estuvo Felipe, después estaba Magnanini, que está ahora en Expoagro. El Rafa Magnanini fue ministro de la provincia. De la provincia, sí, pero fue de la Facultad de Agronomía y era el, digamos, el referente del peronismo en ese momento, en el 84. Ahí y si no me ¿sabés que los chinos se le sigue diciendo así? ¿A los chinitos? Sí, se le sigue diciendo así. Había una anécdota muy divertida que decía que estos del PCR habían viajado a China con la idea de entrevistarse con Mao, y directamente Mao ni los atendió, le dijo: díganle que si yo fuera argentino sería peronista. Entonces, y bueno, después de ahí trabajé en ese momento con la gente de la Renovación Peronista, que era el cafierismo. Cuando fue la interna, ganó Menem, ahí ya me abrí. Y después volvió todo un poco después del 2001, 2002, de toda esta crisis, que toda esa gente volvió a resurgir y bueno, siempre estuve en un ida y vuelta entre el sector agropecuario, que no comprende bien al peronismo, y el peronismo, que no comprende muy bien al sector agropecuario. Así que me dediqué a construir ese puente. Está buenísimo ese disparador que nos das. ¿Por qué entendés vos que el peronismo, valga la redundancia, no entiende bien al sector agropecuario? Bueno, digamos, precisamente hay una parte que no entiende, que es el progresismo, que fue, digamos, haciendo metástasis en el peronismo, ¿no? Y entonces puso al sector agropecuario como el malo de la película, por esa tradición, digamos, que venía así de si es el gorilismo, la oligarquía, pero que ya todos sabemos que esto ya no, hace muchas décadas que no es así. No quedó nada de aquello. Entonces,
O sea, a ver, no quedó nada de lo que sería, digamos, la idea del oligarca, terrateniente. Eso que fue muy fuerte durante 2008 y después persistió varios años más. Incluso en parte del gobierno anterior me parece que quedó todavía esa mirada. No, lo que pasa que ahí es donde yo digo, hago una diferencia, ¿no? Si hablamos de peronismo, el peronismo es producción y es trabajo. Todo lo que está, y transformación, industrialización, todo lo que está en esa línea está dentro de la doctrina. Ahora, esta ideología woke que se fue percolando en casi todas las vertientes políticas, tiene una concepción urbana muy influida por la socialdemocracia europea, porque, por ejemplo, no puedes hacer una granja porcina porque no sé qué, no puedes hacer una salmonera porque no sé yo. O sea, todo eso, digamos, que se fue metiendo, distorsionó la idea de lo que para mí es el peronismo, que es producción y trabajo, ¿no? Entonces, digamos, si vos me decís dónde estoy parado en ese lugar, ¿no? En que el agro es un sector que produce, que agrega valor, que genera trabajo, que crea oportunidades, que crea desarrollo local, y que el peronismo tiene que tener una política hacia ahora, antes por ahí de dejarle el espacio también a Alejandra Groba, que está online, entiendo lo que vos decís, lo que no, al menos yo, he logrado entender por qué a veces es como que el peronismo, digo, vos decís producción y trabajo, pero ¿por qué ha llevado adelante, por ejemplo, políticas de intervención en el mercado, como fue? Bueno, ahí ya estamos, son dos cosas, son cosas, retenciones, los volúmenes de equilibrio, que eso si lo podemos, si querés, hablamos ya de medidas, ¿no? Sí. Pero vamos a una de las cosas. O sea, ¿qué es lo que tiene el peronismo que por ahí, el que vos lo ves como productor en general y te lo percibes como el peronismo es un movimiento, es muy amplio, ¿no? Entonces vos tenés un gobierno peronista como fue el de Menem, ¿no? Que no podemos decir que eliminó retenciones, que sacó todo, que llevó adelante una política liberal, si lo querés llamar, no sé cómo sería y después tenés otros peronismos, ¿no? Están todos dentro de la misma. El peronismo de Cristina, por ejemplo, para poner casos, o de Néstor, para poner casos. O sea, con Duhalde, ¿no? Que también hay que rescatarlo, la figura de Eduardo Duhalde, ¿no? Cuando explota la convertibilidad y es el que pilotea esa transición de cómo salimos del 1 a 1 y entramos en otro sector. Hay que rescatar la figura de Duhalde y hay que rescatarla para el agro también, y en adelante, realmente al agro le fue muy bien en esos años, entre 2002, 2003 y ponerle 2011, 2012, donde un poco se agotó tal vez el modelo, pero digamos, nosotros estábamos en los medios y los tres, y veíamos que le estaba yendo bien, los pools de siembra crecían, el productor crecía, la producción, la transformación, hubo mucha inversión. En el medio, perdóname, porque en el medio tenías cuestiones que hacían mucho ruido. Por ejemplo, no te digo los acuerdos de precio de la carne, pero después eso deriva en un cierre de exportaciones y después deriva en un paralelo de Moreno interviniendo en el mercado. Bueno, lo que pasa es que está bien, esas son algunas cosas que yo creo que hoy ya están bastante, y espero, superadas. ¿A qué voy? No vamos a seguir comiendo, no vamos a volver a comer nunca más 80 kilos de carne vacuna por año, no vamos a comer 50 y posiblemente terminemos en un tiempo comiendo, como todo el mundo come, 20 kilos. Y eso no es una tragedia, porque lo que importa es cuánta proteína animal vos consumís al año, cada argentino consume al año. Entonces, si vos agarrás el pescado, el pollo, el cerdo y la carne vacuna y alguna otra más, y decir, bueno, mira, con todo esto estamos comiendo 100, 110 kilos, estamos en el tope del consumo global. Eso es lo que, una cosa me parece que ya, por lo que justamente vi hace poquito,
me acuerdo de quién, que decía, no volvemos más a 80, olvídense, muchachos, de esto. Entonces, eso es una cosa que quedó de que no, el asado, ¿viste? Ya fue. No, pero volvemos un paso atrás, porque yo te quise marcar lo de la carne, porque vos decías, fueron años muy positivos para el sector agropecuario, y hubo sectores que tuvieron complicaciones más allá y que la verdad que empiezan a evolucionar después del 2015, o en realidad ya en los últimos años del gobierno de Cristina, ¿no? Cuando ya ese tema no daba para más. Disculpame, vos pensás que en 2002 se importaba un montón de carne porcina y todavía al día de hoy seguimos creciendo y ya estamos empezando a bajar un poco la exportación. El sector ¿no? porcino es un sector que sí creció mucho y con los créditos bicentenarios se modernizó mucho, al igual que la avícola, esos dos sectores, y te lo tomo. Pero pará, vos dijiste hay que rescatar la figura de Duhalde. Y a Duhalde uno lo recuerda por la vuelta de las retenciones, que eran del 9% en un inicio. Pero ¿qué es lo que vos rescatás ahí que digas que le haya hecho bien al sector agropecuario? Y no, bueno, la especificación asimétrica que hubo, se pudieron cancelar las deudas. Vos pensás que estaban todos los campos hipotecados en ese momento. Había una gran cantidad de campos hipotecados. Coincidió también con que había precios muy bajos. Yo me acuerdo, el trigo creo que no llegaba a $100 y el maíz creo que estaba en $60, $70. También del año 99, 2000, ¿no? No son los mismos de ahora, pero eran... y un tipo de 100 hectáreas era un tipo que estaba arañando ahí la supervivencia, un tipo poseedor de 100 hectáreas. Unos años después, y con este modelo, ustedes 100 hectáreas tenés una renta bárbara. ¿Entendés? ¿Sabés que ahora un tipo de 100 hectáreas, con esta coyuntura actual, y pensando en agricultura, está complicado también? Pero, ¿podés tomar alguna similitud con aquella época? No, yo creo que no. Porque cambió la estructura, a veces 71 o 70% de la agricultura se hace bajo arrendamiento, o sea que el tipo tiene 100 hectáreas, mientras viva y no las deje en herencia, va a tener un 14, 12 que la va a alquilar, no la va a... La va a alquilar, bueno, pero para el que produce, digo. Y para el que produce, vamos a ver, estamos entrando en un ciclo complicado, pero a nivel global, no solamente de la Argentina. Es decir, estos 2-3 años de grandes precios se terminaron, estamos yendo a un esquema de precios, ponerle pre-COVID, ¿no? Con indicadores globales que hacen que tal vez la demanda de alimentos se afloje en los próximos años y a haber a cómo viene el envión del agro, va a haber una sobreoferta. La pregunta es quién se va a acomodar. Si se van a acomodar los brasileños, los estadounidenses, los argentinos o los rusos. ¿Quién es el que va a tener que levantar la pata del acelerador para decir, che, no tiene sentido producir porque no me cierran los números y vuelvo para atrás? Bueno, a ver, de hecho en los últimos años han sido una aplanadora Rusia en lo que es el crecimiento de trigo, por ejemplo, y Ucrania también hasta antes de la guerra venía con un ritmo muy fuerte, muy fuerte también. Y Brasil. Y Brasil, claramente. Y Brasil, ¿no? por eso. A ver, claramente para mí, y lo veo con productores chicos de la zona sur de Santa Fe, que tienen chacras de 50, 100, 200 hectáreas, te dicen, mira, hoy con este esquema no es viable ni siquiera, obviamente pensando en tu descendiente y que tenés en el campo y más todavía con las retenciones. A ver, vos ves que en algún momento pueda terminarse con las retenciones. Vos con Julián Domínguez hiciste una propuesta de reducciones, ir hacia un esquema. Lo que creo que... También cuando fueron ustedes de gobierno, hay que aclarar, no lo hicieron, bajaron la economía en el artículo que publicamos decíamos que esa decisión es de economía, ¿no? Lo que creemos que no se puede sostener más es un diferencial entre la soja que tributa 33 y el maíz y el trigo que tributa 12. Porque hoy por hoy todavía sigue siendo la soja nuestro principal complejo exportador y tiene una industrialización, o sea que jugamos en una liga diferente a la que juega, ponerle Brasil, que exporta poroto. Nosotros estamos exportando harina y aceite básicamente, y aceite neutro para biodiesel. Entonces, creo que hay que apoyarlo eso. Y una forma de apoyarlo es
reduciendo la diferencial de retenciones. No sé si acá la producción me trae un vasito de agua. Ahí te vamos a buscar un vasito, de agua. No, sí. Dije Gibson entramos rápido y no te trajimos agua, nada. Tenemos a Alejandra Groba también. Sí. Pero, te quiero hacer un comentario que esto es importantísimo, ¿no? Porque si no miramos tampoco la geopolítica, lo que está pasando a nivel global, no vamos a entender nada. Hoy hay una alianza muy fuerte entre Rusia y China, ¿no? Y hay toda una entente, por ejemplo, Irán, China, Rusia, Venezuela, ¿sí? Y hay una intención de Rusia de generar una gran superficie agrícola en el lejano oeste, cerca de China, para que hagan soja ahí. Si llegan a hacer eso, ¿no? Escuché la superficie de 30 millones de hectáreas, que Rusia le daría, digamos, a China para que desarrolle. O sea, desarrolle, le dice, bueno, vení a desarrollarme 30 millones de hectáreas, es una cosa infernal. Sí. Es todo lo que sirve en Argentina. Desarrollame esto y, digamos, con esto podés reemplazar la importación de poroto que te viene de Estados Unidos y Brasil. Si alguna de esas cosas llega a ocurrir en un marco donde cae la tasa de crecimiento demográfico global, donde ya el crecimiento de China no va a ser el mismo crecimiento que tenía en los años previos, vamos a tener un problema importante. Bueno, ¿sabes que en paralelo, ya que sacaste el tema de la geopolítica, el otro día me contaban cuestiones que están viendo en el equipo de la vicepresidenta de Victoria Villarruel? ¿Dónde está el amigo Lestani? Está el amigo Lestani. Bueno, no era exactamente Matías el que me lo contaba, sí, pero gente que sí, que está ahí en ese equipo, ¿no? Y me decían que es un poco cómo entra la mirada de la geopolítica y cómo Victoria Villarroel se acerca a estos grupos que empiezan a asesorar en estos temas, que es a través de las entrevistas, de las reuniones que viene manteniendo Villarroel con gente de Estados Unidos, con la generala, con el encargado de comercio, todos que pasaron por acá, que pasaron por la Casa Rosada y también se entrevistaron con ella. Lo que Estados Unidos baja es hacer una propuesta de un bloque de productores de toda América. Cosa que sería inviable sin Brasil, ¿no? Dicho sea de paso, que parece que es el más díscolo con Brasil y Lula. Pero bueno, no importa, porque esta es una cosa que se mira a largo plazo, ¿no? Y lo que están diciendo justamente, nosotros tenemos que enfrentarnos a la mirada europea que nos pide cada vez más exigencias, a los chinos que a veces compran, que a veces nos compran. Entonces decir, bueno, nosotros somos los dueños de los alimentos del mundo, como vendedores, pongámonos todos juntos y duros. ¿Cómo ves ese enfrentamiento con esto que acabas de me parece que hoy, el mundo me parece que está en una situación de un equilibrio sumamente inestable que no sabemos de qué lado va a caer la pelota, ¿no? Pensá en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? En la guerra de Israel contra Irán, en definitiva, porque es contra Irán, no es ni contra Hamás ni contra Hezbollah. El papel que va a tener Europa, donde, por ejemplo, en Francia ganó Mélenchon, que es, digamos, medio socialista, en Inglaterra también, en Estados Unidos va a ganar Trump, o finalmente también va a ganar alguien con ese perfil socialista como Kamala Harris, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento de gran definición y hay un escenario probable que es que finalmente los países de los BRICS sean los que se terminen imponiendo, digamos, si Rusia termina ganando la guerra con Ucrania, ¿sí? Y Putin queda ahí, ¿sí? Irán mantiene son viejos imperios además, ¿no? El imperio persa. Si Irán realmente logra sentarse como la potencia en Asia Central, todos aliados con China, la India que juega ahí un poco, en América Latina, bueno, tenés a México, lo tenés a Colombia, Brasil por supuesto y Venezuela, también en esa línea. Me parece que esto que dicen de un bloque de América es un poquito difícil. Fantasioso. Es una pelea, si querés, obviamente es algo que le encantaría a Estados Unidos. Es una pelea, no quiere decir que mañana le va a venir a Milei, Lula se va,
gana Trump, finalmente lo sacan a Maduro y decimos, bueno, pará, estábamos hablando de otro partido. Está la moneda en el aire en este momento, vamos a ver. Sí. Ale, todo tuyo. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien. A vos te dejan no venir, qué jugadora, ¿eh? Sí, estoy un poco remota últimamente. Bueno. No, te quería preguntar, te traigo de vuelta para atrás con el tema del peronismo y lo que a vos te parece que es una concepción ya medio caduca. ¿Cómo ubicás ahí al kirchnerismo? Porque vos decías, por un lado, la cosa esa woke, que no comprendió al campo, por otro lado, esa idea de la carne y el asado, que es todo lo contrario a, digamos, la mesa de los argentinos defendía eso, ¿no? Que haya mucha carne. ¿Cómo te sentiste con ese, en ese momento, digamos, con ese tipo de pensamiento y cómo lo ves ahora? ¿Qué lugar ocupa respecto del agro, digo, ¿no? Pero ¿cómo queda el kirchnerismo ahí, medio destartalado? Bueno, me parece que no estamos exentos de todo el movimiento que está ocurriendo en la política hoy, este tembladeral, ¿no? Yendo un poco a lo que me parece a mí, sin ser que yo estoy en la política, lo que hago es algo técnico que apoya a las decisiones, a la conducción política, ¿no? Pero yo lo que veo es, dentro del peronismo vos tenés una parte que se quedó, digamos, que está alineado con eso que veníamos diciendo, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Kamala Harris, México, Petro en Colombia, que eso podría ser la línea que te representa Axel y Quintela, ponele, ¿no? Que están ahí. Después tenés otra línea donde lo tenés a Moreno, Pichetto, capaz que algunos gobernadores, Yarlora, que sería un peronismo más de, qué sé yo, más nacionalista, para que ahora está un poco volver a esa idea, ¿no? Y bueno, esta es una tensión que, como siempre, vos pensás yo era chico, en el 73, pero tenía conciencia en 74, claramente había un peronismo, si vos querés llamarlo de izquierda, y un peronismo, si querés llamarlo de derecha, aunque yo no me gustan esas divisiones para el peronismo. Pero son concepciones. Vamos a ver ahora, en este proceso político, para dónde termina corriéndose todo, ¿no? Yo creo que el electorado, me parece a mí que el electorado se saturó un poco de toda esa cuestión progresista, woke, llamarlo como quieras, y está más corrido hacia una posición más de centro, más de derecha o más nacionalista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, estos son procesos dinámicos. Estoy seguro que nadie sabe cómo va a resultar todo esto. Nadie lo sabe. Nadie sabe exactamente qué va a pasar con Milei, ni qué va a pasar con el PRO, ni con los radicales, ni con nada. Me parece que es muy dinámico, todo se va construyendo en el día a día y veremos, en definitiva, es la sociedad la que te dice para dónde hay que ir y, digamos, de la política lo que hay que hacer es leer lo que la sociedad quiere y darlo. Si no, estamos... Sí, por ahí se rompió un poco quizás esa tradición peronista de radicales puro. Y hoy en día la sociedad es mucho más amplio en cuanto a que no está casada con un partido en particular, me parece. Estoy viendo eso. Quizás es muy dinámico. Un año ocurre una cosa, el otro año otra completamente distinta. Sí, vamos, mira, yo creo que ahora lo que depende todo es si Milei tiene éxito o no. ¿No? Si logra, digamos, satisfacer el mandato por el cual ganó, bueno, la verdad que tiene mucho futuro por delante, si no, bueno, veremos. Javier, vos estuviste en el ministerio con Luis Basterra primero, llegás con Luis Basterra y después seguís la gestión con Domínguez, que tenés relación desde hace muchos años. O sea, cuando llegó Domínguez dijiste, bien, vamos. Sí, gran rosista. ¿Cómo convivían esas tensiones del peronismo en la gestión cotidiana? Bueno, se ha escrito y se ha hablado mucho, sobre todo porque no había una conducción firme del presidente, ¿no? Sino que estaba más bien todo parcelado, ¿sí?
Y bueno, eso creo que ese parcelamiento, esa falta de conducción, que en el peronismo es algo básico, llevó a que las cosas no se pudieran resolver, ¿sí? Y que convivieran medidas casi contradictorias. Yendo al tema de la carne, en alguna reunión, yo lo planteé. Muchachos, olvídense de la carne vacuna, ya fue, ¿no? Vamos a comer, pero no es lo que se comía antes. No podemos anclarnos en esta discusión. Y una figura muy importante del gobierno me dijo, yo comparto eso, pero claro, no lo podemos decir. El tema ahí era como quién terminaba de tomar esas decisiones de fondo, que decir, mira, sí, ok, vamos con esta medida más restrictiva, si era el presidente, que ahora sabemos en estos últimos días que estaba ocupado en otras cosas, o la vicepresidenta. ¿Cómo era eso? Porque Cristina, yo recuerdo en uno de los actos, antes de las elecciones de 2021, hizo mención a la medida que se había tomado del cierre de exportaciones de carne y lo atribuyó en un momento a una leve baja que hubo en la inflación. O sea, por eso, que quiere un poco bueno, yo estaba en un cargo relativamente no en la subsecretaría, con lo cual y tampoco estaba metido en la rosca de la política. Pero lo que... las decisiones, algunas las tomó Oro, las tomó directamente Alberto, como fue cerrar las exportaciones, ¿no? Pero y otras, digamos, directamente no se llegaron a tomar. No había, Cristina había dicho algo que era absolutamente, creo que fue en 2020 en La Plata, dijo hay que alinear ingresos, salarios y alimentos. ¿No? ¿No? Los alimentos, sí. Lo que dijo Cristina ahí fue, muchachos, si a la gente no le alcanza la plata para las cosas mínimas, estamos fritos. Entonces, y eso no se pudo hacer. Y entonces, bueno. Ahora, vos, por ejemplo, lo que pasa, una cosa es esa línea directriz, si querés que baje Cristina, y después las herramientas que vos usás para generar eso. O sea, cierre de exportaciones, vos dijiste, lo decidió Alberto. ¿Cómo los toma ustedes, por ejemplo, el tema del fondo triero? Que ahí me parece que se lo hacen anunciar a Domínguez. Bueno, pero no sé si Domínguez estaba totalmente de acuerdo con eso. Ahí tenés otra de las cosas, ¿no? Que también hubo una charla. Es decir, vos querés que el pan esté barato, ¿no? Ponelo que tenga un precio determinado porque es tu política, te votaron, tus representados dicen, che, quiero pagar algo lógico por el pan, no quiero fallar más. Bueno, fenómeno. Para mí la lógica sería llamar a los panaderos, muchachos, ¿cuánto el pan tiene que valer? No sé, ponele 2.000 pesos al día de hoy, ponele, 2.300 pesos, bueno. ¿Por qué no cierran los costos? Sí, porque la harina, bueno, listo, te subsidio el precio de la harina y vos te comprometés a vender el pan a un precio determinado, ¿no? En esta política, ¿viste? Obviamente no es el momento de ahora. Ahora, eso que para mí es lo lógico, está en las antípodas de darle la plata a los molineros, ¿no? Con todo lo que los quiero a los molineros, amigos Cifarelli, pero darle la plata para que después vendan una harina a un precio X, porque después al final pasa cualquier cosa. No te aseguras que el pan se venda al precio que vos querés con esa medida. Y esos son problemas de ejecución de las políticas para mí, porque resulta más fácil ir sobre 100 y pico de 180, poner molinos, ¿no? Que ir sobre, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 panaderías. Pero me parece que en la efectividad lo que vos tenés que tener es un tablero de control que dice, bueno, vengan los panaderos, a ver, vos vendiste, te agarro la factura, ok, vendiste, está listo, pum, toma la plata. Pero lo que pasa es que eso después terminó el FETA con acusaciones cruzadas de irregularidades y generás una estructura enorme. Ahora, yo sé que te quería preguntar algo, porque vos fuiste uno de los actores clave en cuanto, por ejemplo, al tema de los, también muy criticados por el sector, los famosos volúmenes de equilibrio, ¿no? ¿Por qué se tomó esa medida? Y no por ahí otra. Muy sencillo. O sea, podría haber sido otra cosa. ¿Cuál era
cuál era la historia que teníamos con el tema de la exportación de granos, que está regida bajo la ley 21453, ¿no? Que te obliga a registrar. ¿Sí? O sea, lo primero que vos tenés que hacer es cumplir con la ley. ¿Sí? Y eso sigue vigente. Sigue vigente. Es una ley de Martínez de Oz. Mira. ¿No? Donde se hace expresa mención. Tengo por ahí el recorte de boletín oficial de esa fecha, 11 de noviembre del 76. Se hace expresa mención a la cuestión del abastecimiento interno. O sea, en la ley del proceso de Martínez de Oz se hace expresa mención a que este sistema, además de dar previsibilidad, tiene que satisfacer y dar seguridad al consumo interno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué era lo que venía pasando? Que alguien estaba mirando cuando se registraba, y cuando veía que se registraba, sobre todo en trigo o en maíz, más de lo que había para consumo interno, decía: te cierro el registro. Y todos recordamos que de 2002, por lo menos, que yo empecé a seguir este tema, ahora de repente te cerraban el registro. ¿Sí? Entonces, pero eso pasó con todo el mundo. ¿Sí? El cierre abrupto del registro, porque decían: che, pará, estamos comprometiendo lo que hace falta de trigo y de maíz para el mercado interno. Entonces, ¿eso a qué da lugar? Primero, que no te da previsibilidad. Y segundo, que si alguien tiene acceso a información privilegiada, se anticipa y te abrocha, ¿no? Entonces, lo que dijimos es, esa lógica, que es decir, che, ¿cuánto tengo la producción? ¿Cuánto necesito acá internamente? Ponerlo en números, por ejemplo, al inicio de la campaña o en algún momento, decir: bueno, muchachos, esto es la situación. Hasta acá se puede exportar. Si vemos que se produce más, se puede seguir exportando. Si vemos que el consumo se cae, o todos están de acuerdo en que vamos a consumir menos, todo esto se exporta, porque no tiene sentido dejar de exportar. La idea es exportar lo máximo. Y la medida funcionó bien. De hecho, tuvimos... O sea, los productores te dicen igual que sirvió para darle presión a los precios, tirarlos para abajo, como que le puso una suerte de tope para que no primero subiera. Eso, primero que al tener controlado ese gobierno te produjo ese efecto. ¿No lo ves así? Primero habría que demostrarlo. Eso que se dice, demostrámelo. Es lo básico. Lo segundo, vamos a los hechos. En esos años hubo récord de exportación de maíz y récord de exportación de trigo. Ahora ya veníamos de una cosecha de trigo de 22 millones y pico. Se exportó hasta el último grano. Incluso se buscó, cuando fue lo de Ucrania, que tuvo un pico de precios el trigo, y que sabíamos que no iba a durar para siempre porque era algo muy coyuntural, que había generado una expectativa muy negativa en el mercado, los precios subieron. Decirle: muchachos, aprovechemos estos precios altos para registrar, para que el exportador registre y para que el productor haga negocio forward. Acuérdate que eso había pasado en la pre-campaña. Entonces, muchísimos lo aprovecharon. Tuvimos en ese momento de contratos forward, se avanzó mucho. Muchos productores agarraban y decían: bueno, qué sé yo, por lo menos los costos fijos los cubro con un forward para el exportador iba, anotaba la exportación, y yo creo que al contrario, les permitió ganar más plata, no al revés. Ale, una más tuya. Bueno, por ahí es largo el tema, pero apelo al poder de síntesis de Javier. ¿Cómo ves esto de la Agenda 2030? ¿Qué posición debería tomar la Argentina? Bueno, acá voy a parecer libertario, absolutamente en contra de esta Agenda 2030. Me va a ser una cosa, una imposición de un bloque de países en plena decadencia, como son los europeos, imponiéndole cosas que ya no le interesan a nadie, ¿no? Me parece que están mirando otra película, y que la Argentina no se tiene que sumar a eso. Lo que tiene que buscar es dónde están los negocios. Si el negocio está, por ejemplo, te pongo un caso, ¿vale? Nuestro principal comprador de leche en polvo es Argelia. ¿Entendés? Entonces, ¿qué necesita Argelia? Si Argelia te dice: bueno, che, mirá, bueno, ok. Nuestro principal importador de aceite de soja y de girasol es la India. Se llevan la mitad de lo que
producimos de aceite, de soja y de girasol. Che, muchachos, ¿usted qué necesita? O sea, ¿qué nos interesa de Europa? ¿Qué le vendemos a Europa? Entonces, si vos decís, bueno, no, yo le vendo que yo la cuota a Hilton, bueno, fenómeno, sí, la harina de soja. Pero no es, la harina de soja está dividida en cuartos entre lo que consume la Unión Europea, lo que consume América Latina, lo que consume África y Asia. O sea, son perfectos 4 cuartos. Entonces, vos me querés imponer una condición para la exportación de espárragos a Europa, que es algo que, bueno, sí, qué sé yo, si el productor está de acuerdo, que lo haga. Pero como Argentina subirnos a esa agenda, me parece que no tiene sentido. ¿Y cómo ves la convivencia de ese reclamo que se podría hacer a través de Cancillería? Decir, che, a mí no me pongas exigencias en la Organización Mundial de Comercio, con una plataforma como BISEC, que ahora aparecen todas las entidades cuestionándola. Bueno, digo, lo de BISEC. Lo de BISEC va a funcionar en tanto y en cuanto el productor que certifica que estaba libre de deforestación reciba un mango más. Me parece, ¿no? O sea, si yo tengo mis vacas y me dicen, bueno, está bien, te certifico BISEC, no sé yo. Ahora mi vaca vale un poco más. No, tu vaca vale lo mismo. Bueno, chao, adiós, hasta luego. Lo de la soja. Yo no descarto que la Unión Europea, si ve que esto no funciona, empiece a dar waivers y bueno, qué sé yo, arrancamos, bueno, si viene de acá lo dejamos pasar, y debería ser más un problema en tal caso para Brasil que para nosotros, que sí tiene una pero yo no la veo. O sea, en todo esto, si no hay un mango más por hacer un tipo de certificación, olvídate. Me parece no funciona. Javier, se nos acabó el programa. Seguimos en partes que viene, porque quedó mucho por decir. Quedó muchísimo. Y no te preguntamos nada de lo que está haciendo este gobierno con el sector agropecuario. Una pregunta. ¿Es viable hoy una baja de retención? ¿Es posible una baja de retención? No digo necesaria. No, olvídate, si la quisieron subir. Pero, está bien, la quisieron subir. Pero es posible, si vos estuvieras en ese lugar, ¿encontrás algún resquicio como para bajar retenciones? Eso va a depender de que le cierren los números y le sobre tanta guita como para decir puedo prescindir de las retenciones. En ese día, el día que ellos digan puedo prescindir de esta guita, hay que ver cómo está el país, pero ese día sí. Pero hoy no. Javier, gracias. Como siempre un gustazo gracias charlar a ustedes, con vos y nos vamos.